Días con todos y todas las participantes. Mi nombre es Juana Ochoa, yo soy docente de la carrera de orientación familiar de la Universidad de Cuenca. Es para mí un gusto el día de hoy dirigirme a todos ustedes y poder contarles alguna información sobre esta carrera. La carrera de orientación familiar pertenece a la Facultad de Jurisprudencia, de Ciencias Políticas y Sociales, en donde funcionan tres carreras además, la carrera de Derecho, la carrera de Trabajo Social, la carrera de Género y Desarrollo y la carrera de Orientación Familiar. Eh, esta es una, eh, la orientación familiar es una profesión que tiene la posibilidad de generar o de tener competencias conceptuales y metodológicas para intervenir en sistemas familiares desde diferentes niveles, desde los niveles preventivos, pero también desde los niveles correctivos. Y también aporta en la generación de investigación científica que tiene que ver con todos estos cambios y dinámicas por los cuales atraviesan los diferentes sistemas familiares. De manera transversal, la carrera cuenta con un enfoque de derecho, de género e interculturalidad que nos ayuda a buscar o a promover niveles de intervención mucho más integrales y sobre todo equitativos para todos los sistemas familiares. Además, la carrera está anclada y relacionada con criterios éticos y de responsabilidad social. Al final de la carrera, que tiene la duración de 9 semestres o 4 años y medio, los profesionales se titulan con licenciatura en orientación familiar. Las formas de graduación también se cuenta con el estudio de caso, el artículo académico y también el examen complexivo. Esta es una carrera que se oferta de manera presencial en la Universidad de Cuenca y que dentro de sus niveles de formación tiene o está articulada con asignaturas como desarrollo humano, también con psicología general, con asignaturas básicas como la sociología familiar, teorías de personalidad, estadísticas, desarrollo del niño, desarrollo del adolescente, salud familiar, técnicas de investigación social, con métodos de investigación social también, con derechos como derecho de la familia, derecho de la niñez, de la adolescencia, de la mujer y familia. También asignaturas relacionadas con esas situaciones de cambio que tienen las familias, como por ejemplo la familia y los problemas psicosociales, determinantes sociales y familiares, administración y gestión de la economía familiar, desarrollo del adulto mayor, educación familiar y también con materias que tienen que ver con enfoques teóricos para el ejercicio profesional, como es el enfoque sistémico. Además de materias que se relacionan con el diagnóstico familiar, la planificación estratégica, entre otras. Esta es una carrera que también tiene una modalidad. eh, Dentro de esta profesión se cuenta con un amplio espacio laboral que tiene que ver con instituciones en instituciones nacionales, internacionales, como en el ámbito educativo, en consultorios, en el centros de rehabilitación, en empresas también, en donde se pueda generar consultorías, instituciones, gobiernos autónomos, en juntas parroquiales o juntas cantonales y también en organizaciones comunitarias.
¿Qué es lo que busca principalmente en cada una de estas, al estar insertados en estas instituciones? Se busca la promoción y la atención de sistemas familiares, no necesariamente en sistemas que se encuentren en situaciones de crisis, sino también en sistemas familiares que buscan alcanzar un mejor desarrollo y generar cambios a nivel de prevención para el sano desarrollo de cada uno de sus miembros. También la orientación familiar tiene la particularidad de poder generar desde el trabajo desde la autonomía a través de sesiones en el ámbito particular, a través de consultorios, de consultorios, por ejemplo, en donde los profesionales pueden brindar esa asistencia a familias desde el ámbito privado o particular. La profesión de orientación familiar tiene o se desarrolla bajo em, dos escenarios, los que tienen que ver con la formación teórica, pero también con la formación práctica. En este sentido, los estudiantes tienen el ejercicio de sus prácticas laborales en espacios educativos, en espacios de salud, en los centros de prácticas que se denominan que nosotros los identificamos como instituciones que son amigas de la carrera y que nos ayudan a poner en práctica todo ese aprendizaje y que tiene que ver también con instituciones legales de promoción social. Actualmente la carrera también cuenta con convenios internacionales con otras universidades, como por ejemplo la Universidad en Argentina, la Universidad Austral, la Universidad de Tlaxcala en México y la Universidad de Caldas en Colombia, quienes tienen la particularidad de trabajar en las ciencias de la familia, que es todo este enfoque mucho más amplio de abordaje familiar en donde estos convenios lo que facilitan es el intercambio y la movilidad tanto de docentes como de estudiantes para fortalecer sus procesos de desarrollo, sobre todo profesional. No sé si tenemos alguna pregunta que podríamos a los asistentes aclarar a través de el espacio de preguntas en este espacio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos dice si en esta carrera se puede tratar la violencia familiar desde la psicología. Bueno, el tratamiento de la violencia puede venir desde diferentes espacios. En el ámbito de la orientación familiar, consideramos que la familia es el centro de atención principal y que luego, ¿no es cierto?, es esa célula o ese núcleo en donde aprendemos y luego ejercemos en nuestra sociedad diferentes tipos de comportamientos. Con esta carrera o cómo tratar la violencia familiar puede venir desde diferentes ámbitos. Uno de ellos puede ser desde la prevención, desde la reeducación y desde el conocimiento de temas que tienen a reducir los índices de violencia familiar. Además, los estudiantes los profesionales más bien están capacitados, obviamente, para atender este tipo de casos, pero también para poder derivar a instancias correspondientes que permitan un trato integral de esta problemática. Dentro del puntaje requerido para esta carrera, en este caso, los puntajes no son los que hay un listado de puntajes que luego podríamos socializar, pero exactamente no podría en este caso informar cuál es el puntaje que se requiere para el mismo. Otra pregunta nos dice, ¿se puede ser brigadista en lugares vulnerables?
No sé si esta pregunta más bien está enfocada como al ejercicio o a la praxis profesional. Dentro de la carrera de orientación familiar existe la posibilidad de tener contacto con comunidad a través de las prácticas de vinculación con la colectividad, pero esto se debe o se trabaja mediante proyectos de vinculación. Actualmente la carrera cuenta con el proyecto de educación y de Chaifón en unidades educativas, en donde se pueden generar procesos de aprendizaje como talleres, como simposios, que lo que buscan es generar información y educar a poblaciones que se encuentran en el área rural, por ejemplo, y en este caso se acceden a unidades educativas. Hay una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia con un psicólogo familiar? La psicología y la orientación familiar son profesiones diferentes que sí comparten algunos puntos porque buscamos o trabajamos eh, con seres humanos. Dentro de la psicología, el entendimiento del ser humano es más desde el ámbito clínico, cómo funciona sus diferentes aparatos, sistemas, su personalidad, los cambios a través del ciclo vital. Y desde la orientación familiar, lo que se busca es generar esa educación, esos procesos de crecimiento y desarrollo mucho más saludables, preventivos, y rehabilitar aquellas problemáticas, pero que tengan que ver con el ámbito vincular, es decir, en las relaciones que se establecen con las diferentes dinámicas familiares. Tenemos una pregunta adicional. Se habla de diversidad de las familias, es decir, sin enseñar la familia tradicional de padre, madre e hijos. Sí, en efecto, dentro de la formación se entiende a la familia como grupo o como ese grupo primario que tiende a generar, que tiende a cambiar y que tiende a modificarse por diferentes razones. Entonces, esa diversidad familiar se entiende, se estudia desde las teorías, desde los cambios, desde la evolución y claro, se entiende, se comprende las características que cada sistema familiar presenta y que en la actualidad tenemos una diversidad muy grande. La idea de ello es aprender cuáles son las necesidades que cada sistema familiar puede manifestar, desde un sistema de familia nuclear hasta un sistema, por ejemplo, nuclear o tradicional, hasta sistemas diversos y nuevos, como una familia ensamblada o como una familia con un solo progenitor, por ejemplo. Entonces, el hablar necesitamos conocer nuestro campo de intervención y nuestro campo de intervención son las familias. Entonces, entender desde esa diversidad familiar es, es uno de los ejes que tiene esta carrera. Vamos a mirar. No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda en torno a la orientación familiar. Tenemos la respuesta desde admisión de la Universidad de Cuenca que nos ayuda complementando con lo siguiente, en donde se manifiesta que no hay un puntaje mínimo referencial. Esto depende de la oferta y de y demanda de las carreras. Sí, es decir, que depende del número de cupos que la carrera oferta y el número de aspirantes que buscan acceder a la carrera. Muchas gracias, más bien, admisión, por la aclaración.
Vamos a revisar nuevamente las preguntas que tenemos. Aquí, aquí tenemos una pregunta de Andrea Gracias. Vázquez que dice, ¿qué tanto se puede ganar con esta carrera? Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo creo que el campo laboral es una de las eh, quizás preguntas más relevantes que hemos tenido y bueno, tenemos que nosotros saber que existe una remuneración básica unificada como país y que esta remuneración está insertada más en la mayoría de instituciones. Cuando nosotros somos parte de la misma, a veces hay variantes que nos ayudan o que están sobre este nivel, pero eso siempre va a depender de la institución en donde nosotros nos desempeñemos. Y eso es muy variable sobre esta base, pero aún así es muy variable. También pensemos que como actividad laboral está el libre ejercicio, en donde ahí el orientador familiar más bien trabaja en función del número de familias que pueda atender. Si bien no existe una tasa que regule esta práctica como tal o este ejercicio profesional, pero también es una fuente de ingresos. Tenemos una pregunta adicional que nos dice, ¿qué tan difícil es conseguir trabajo mientras aún soy estudiante? En este sentido, muchas de las veces tiene que ver sobre todo con los horarios que tenemos para estudio. Al ser esta y otras carreras, al ser presenciales, demanda que, por ejemplo, tengamos clases en diferentes horarios, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, eso va a depender mucho de la oferta laboral. Hay, por ejemplo, ofertas laborales que sí permiten esta flexibilidad de horarios, no siempre relacionados con la carrera, pero que permiten esta armonía. Dentro de las prácticas preprofesionales es un buen espacio porque muchos de nuestros estudiantes, luego de siendo profesionales, han podido quedarse insertados en ese campo laboral. Pero el poder combinar estos dos momentos va a depender mucho de tanto de los horarios que tenemos para estudiar y también los horarios en la oferta, que tengamos en la oferta laboral. ¿Dentro de qué ciudad existe algún tipo de consultorio donde solo se dediquen a orientación familiar? Tenemos varios espacios en donde la orientación familiar ejerce, por ejemplo, en el Instituto de Criminología Criminalística eh, e Intervención Psicosocial de la Universidad de Cuenca, contamos con un departamento de orientación familiar. Este es un espacio de intervención multidisciplinar porque cuenta con el área de trabajo social, con el área de psicología y también con el área de orientación familiar, en donde podemos generar un trabajo bastante integral porque cada una de las profesiones aporta de forma muy significativa en la rehabilitación y en el tratamiento de una familia. A nivel de localidad también el municipio de Cuenca cuenta con el Centro de las Familias, en donde existe el área de orientación familiar, el área de psicología también, y existe un trabajo también integral. Otra pregunta, bueno, más que una pregunta, se nos agradece y nos dice muchas gracias por la información brindada, muy interesante. Más bien, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse a estos espacios que la Universidad de Cuenca y sus carreras ha generado, pues para difundir toda la información que tenemos. Quedamos siempre atentos, bienvenidos y bienvenidas sean todas a la carrera de orientación familiar en la Facultad de Jurisprudencia. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy y siempre atentos a cualquiera de sus dudas o algunas otras inquietudes que pudieran surgir. Muchísimas gracias.